Hoy en Relatos al Oído escucharás la increíble historia de Ranulf Flambard, el obispo que se convirtió en el primer prisionero de la Torre de Londres y también en el primero que logró escapar. Descubre cómo un barril de vino y su mente brillante lo ayudaron a burlar a sus carceleros y huir por las aguas del Támesis hacia la libertad. Bienvenidos a Relatos al Oído. En el ocaso del siglo XI, Inglaterra era un reino recién conquistado y todavía en tensión constante. La invasión normanda de 1066 no solo cambió a sus reyes, cambió su idioma, su cultura y su sistema de poder para siempre. Guillermo el Conquistador había repartido vastas tierras sajonas entre sus caballeros normandos, implantando un sistema feudal rígido que relegaba a los antiguos nobles ingleses a la marginación o la rebeldía. Así, un nuevo orden se impuso. Duques y obispos normandos, leales a la corona, gobernaban con mano de hierro sobre un pueblo resentido. Para finales del siglo XI, reinaba su hijo Guillermo II, Rufus, un monarca de carácter violento, temido tanto por la Iglesia como por sus nobles. Era un rey de humor impredecible y enorme avidez por el dinero. Imponía nuevos tributos, confiscaba tierras, vendía cargos eclesiásticos al mejor postor y extorsionaba a los varones con multas exorbitantes. Bajo su gobierno, el tesoro real rebosaba, pero la nobleza y el clero hervían de rencor. La relación con la Iglesia era especialmente tensa. Rufus había expulsado temporalmente al arzobispo Anselmo por desafiar su autoridad, desafiando a su vez al mismísimo Papa en Roma. En este ambiente cargado de tensiones y resentimientos, en agosto del año 1100, ocurrió un suceso que cambiaría el destino de Inglaterra. Durante una cacería en el oscuro y denso bosque de New Forest, el rey Guillermo II cayó muerto por una flecha que atravesó su torso. La versión oficial habló de accidente, pero las crónicas siempre dejaron abierta la sospecha de asesinato planeado. Aprovechando el caos inmediato, su hermano menor Enrique, un hombre calculador y ambicioso, cabalgó sin detenerse hasta Winchester, tomó posesión del tesoro real y en cuestión de días fue coronado rey en la abadía de Westminster. Se convirtió así en Enrique I de Inglaterra. Sin embargo, su ascenso fue un golpe político que requería legitimación urgente. Enrique sabía que su hermano mayor, el duque Roberto Curthose de Normandía, tenía un reclamo más fuerte al trono. Por eso, para consolidar su poder, necesitaba enviar un mensaje de fuerza y castigo a los cortesanos más cercanos al difunto rey. Su objetivo era claro: purgar al círculo íntimo de Guillermo II para eliminar toda resistencia. Aquí, en este escenario de conspiraciones, pactos secretos y traiciones palaciegas, surge la Torre de Londres como un símbolo siniestro. Construida originalmente entre 1066 y 1077 por orden de Guillermo el Conquistador, su White Tower, la Torre Blanca, era la construcción de piedra más alta de Inglaterra, erigida no solo como fortaleza, sino como un monumento de terror psicológico para someter a los vencidos anglosajones. Rodeada de murallas gruesas, fosos profundos y torres de vigilancia, custodiaba el Támesis con mirada pétrea. Su mera silueta era un recordatorio implacable de que los normandos gobernaban con puño de hierro. Aunque en sus primeros tiempos no era aún una prisión común, la torre ya servía para albergar a nobles rebeldes, eclesiásticos caídos en desgracias y conspiradores incómodos. Sus muros de piedra, húmedos y fríos, infundían un miedo visceral. Allí se sellaba el destino de aquellos que el rey quería silenciar. Como advertía una crónica medieval, la torre es un castillo de pésima reputación, a donde se han enviado reyes destronados, reinas adúlteras y traidores que ya no verán el sol con esperanza. Era 1100, y mientras Enrique pactaba con la Iglesia prometiendo restaurar sus privilegios para que bendijera su reinado, también planificaba su primera purga. Fue entonces cuando decidió capturar a Ranulf Flambard, el recaudador de impuestos más temido del reino,
y brazo fiscal de su hermano muerto. Allí, entre el frío eterno de sus muros de piedra, comenzaría a escribirse una historia que demostraría que incluso el emblema más imponente del poder real podía ser vulnerado por la mente más astuta y corrupta de Inglaterra. Ranulf Flambard nació alrededor del año 1060 en Normandía, en el seno de una familia modesta vinculada al clero. Su padre, Thorstein, era un sacerdote menor de Bayeux, lo que significaba para Ranulf un destino clerical casi inevitable. Desde niño, fue instruido en latín y aritmética, los saberes básicos para la administración eclesiástica y real. Sin embargo, pronto demostró poseer algo mucho más valioso que una educación: una mente incisiva y una lengua de plata capaces de abrirle cualquier puerta. Su apodo, Flambard, se traduce como portador de antorcha o el incendiario. No era casual. Aludía no solo a su brillantez y vehemencia retórica, sino también a su temperamento ardiente y ambición devoradora. Quienes lo conocieron decían que su sola presencia iluminaba y abrasaba, encendía voluntades o las consumía con su verbo cruel, según sus intereses. Durante su juventud, sirvió en la casa de un obispo normando, donde pulió su dominio de los asuntos administrativos y aprendió el fino arte de la manipulación cortesana. Gracias a su aguda inteligencia, pronto fue llamado a servir al mismísimo Guillermo I, el Conquistador. Bajo su ala, Ranulf realizó tareas diplomáticas delicadas y ayudó en la compilación del Domesday Book, aquel monumental censo de tierras y riquezas que sometió a Inglaterra al control fiscal de la corona. También ejerció como guardián del sello real, un cargo reservado solo para los hombres de confianza absoluta. Pero fue bajo el reinado de Guillermo II, Rufus, cuando Ranulf alcanzó el cenit de su poder. Nombrado canciller laico y supervisor del tesoro, se convirtió en el brazo fiscal y administrativo del rey. Era el recaudador de impuestos supremo, el arquitecto de la explotación real. Imponía tributos especiales, confiscaba propiedades de clérigos y varones, cobraba multas exorbitantes, vendía cargos eclesiásticos al mejor postor y reorganizaba los ingresos del reino con una eficacia implacable. Gracias a su pericia financiera, la corte normanda vivió un periodo de fasto y derroche como no se había visto antes. Su ascenso no era solo fruto de su talento económico. Ranulf poseía un carisma magnético, unocuente y refinado, que le ganaba aliados allí donde la fuerza bruta fracasaba. Los cronistas de la época, sin embargo, no eran indulgentes con su carácter. Lo describen como elegante en el vestir y cortés en el hablar, pero despiadado con los débiles. Su lengua dulce envenenaba voluntades, sus ojos agudos veían la ganancia en cada súbdito. Durante la década de 1090 acumuló un poder casi absoluto. Llegó a custodiar hasta 16 cargos eclesiásticos vacantes al mismo tiempo, quedándose con sus rentas. Supervisó grandes obras públicas, como la construcción del primer puente de piedra de Londres sobre el Támesis y el Gran Salón Real en Westminster, símbolos de un reino que se expandía sobre las espaldas de sus súbditos empobrecidos. En 1099, como premio a su lealtad y eficacia, Guillermo II lo nombró obispo de Durham, un cargo que unía el poder religioso con el poder feudal sobre vastos territorios del norte. Fue entonces cuando su viejo enemigo, el arzobispo Anselmo de Canterbury, describió a Ranulf con palabras que resonaban como profecía. Es un hombre consumido por las llamas. Su codicia y crueldad fiscal arden como fuego devorador sobre Inglaterra. Así fue como aquel niño normando, nacido en la pobreza respetable de un sacerdote menor, se convirtió en el amo de impuestos de Inglaterra, el favorito del rey, el hombre más temido después del monarca. Bajo su mano ardiente se labró la riqueza real, pero también un odio profundo que lo perseguiría hasta su caída. Era el gran recaudador, el arquitecto de fortunas, y pronto sería el primer prisionero de la Torre de Londres. En la corte de Guillermo II, Rufus, Ranulf Flambard, no fue solo un cortesano elocuente y carismático, fue sobre todo el arquitecto sombrío de la economía real, el hombre
que convertía el sudor y la desesperación de miles en oro para el rey. Como guardián del sello real y consejero principal, Flambard diseñó un sistema fiscal despiadado. Impuso tributos extraordinarios a los nobles, confiscó propiedades eclesiásticas bajo la excusa de deudas con la corona y aumentó los impuestos sobre campesinos y comerciantes hasta límites insoportables. Cada vacante episcopal o abadía era una oportunidad para él. Retrasaba deliberadamente los nuevos nombramientos, asegurándose de que los vastos ingresos de esos cargos fluyeran directamente al tesoro real durante años. Sus contemporáneos decían que cobraba tributo hasta al aire que respiraban los campesinos. Con su astucia cortante como cuchilla, llenó las arcas del reino, permitiendo a Guillermo II financiar sus lujos personales y grandiosas obras públicas. Bajo la dirección de Flambard, se levantó la monumental Westminster Hall en 1097, con su techo de vigas colosales, símbolo de un poder que crecía como una bestia bien alimentada. También supervisó la construcción del primer gran puente de piedra sobre el Támesis, permitiéndose a la capital expandirse y consolidando el dominio normando sobre Londres. Sin embargo, su eficiencia tenía un precio. Nobles arruinados lo odiaban con un rencor profundo, prelados humillados lo denunciaban como un hombre sin alma, y el pueblo murmuraba su nombre como si pronunciara el de un demonio cobrador. Su figura se convirtió en sinónimo de usura, extorsión y codicia institucionalizada. Cuando en 1099 obtuvo el obispado de Durham, su poder se multiplicó. Durham no era solo un cargo eclesiástico, era también un señorío feudal con autoridad civil y militar sobre el norte de Inglaterra, una tierra fronteriza plagada de rebeliones. Allí reforzó murallas, organizó ejércitos locales y gobernó con el mismo rigor con que cobraba impuestos. Su fortaleza en el norte, la Torre de Dinamarca, era conocida por el pueblo como la Casa del Ladrón, pues desde allí, Flambard administraba rentas y tributos con mano de hierro, convirtiéndose en un príncipe obispo casi independiente de la corona. Paradójicamente, su mano férrea también dejó un legado constructivo. Financió las primeras piedras de la imponente catedral normanda de Durham, cuyos muros aún hoy desafían el paso de los siglos. También impulsó los arbotantes primitivos de Westminster, obras monumentales que simbolizan tanto su visión como su despiadada eficacia. Pero detrás de cada piedra colocada, había cientos de hombres arruinados por sus tributos, miles de oraciones clamando venganza contra su nombre. Así, Flambard se forjó como el gran recaudador medieval, un hombre que entendía mejor que nadie el verdadero peso de la corona, no como símbolo divino, sino como oro contante y sonante arrancado de la piel de Inglaterra. Fue su genio fiscal y su inmensa ambición los que lo alzaron como el cortesano más poderoso del reino, y también los que marcarían el inicio de su caída, cuando el destino siempre cruel con los grandes lo llevó a enfrentar la fría piedra de la Torre de Londres. El 2 de agosto del año 1100, el cielo sobre el bosque de New Forest se cubría de un calor plomizo cuando un suceso cambió el destino de Inglaterra. Durante una partida de caza, una flecha disparada por un arbalestero impactó en el pecho del rey Guillermo II, Rufus, atravesando su cuerpo con fuerza mortal. Algunos decían que fue un accidente, otros, un asesinato cuidadosamente orquestado. Sea como fuere, el rey murió casi al instante, su sangre empapando las hojas secas mientras sus acompañantes se miraban aterrorizados. Entre ellos estaba su hermano menor, Enrique, quien, al ver el cadáver aún tibio de Rufus, no perdió un segundo. Con fría decisión, montó su caballo y cabalgó hacia Winchester, el corazón administrativo del reino. Allí, con un puñado de hombres de confianza, tomó el castillo y se apoderó del tesoro real. 4 días después, en la solemne abadía de Westminster, Enrique fue coronado rey de Inglaterra, mientras el cadáver de su hermano aún no recibía entierro digno. Para consolidar su ascenso, Enrique I actuó con calculada astucia, emitió un documento de promesas, la Carta de Coronación, en el que ofrecía a la nobleza la restauración de sus privilegios y a la Iglesia
la devolución de sus prerrogativas, sabiendo bien que su difunto hermano había saqueado y humillado al clero durante años. Sin embargo, detrás de esta máscara de benevolencia se escondía un filo sangriento. Enrique necesitaba eliminar cualquier rastro del régimen anterior, cualquiera que pudiera cuestionar su legitimidad. Fue así como Ranulf Flambard, el gran recaudador, tesorero y obispo de Durham, cayó en desgracia. Flambard, que había sido la mano derecha de Guillermo II, fue acusado formalmente de simonía y extorsión. La simonía, la compraventa de cargos eclesiásticos, era un pecado gravísimo que, en manos de Enrique, se convirtió en arma política letal. Pero la verdad era más cruda. Flambard no era solo un corrupto recaudador, era el símbolo viviente del poder fiscal de Rufus, el hombre que había exprimido hasta la última libra de barones y clérigos para financiar los caprichos reales. Su arresto fue rápido y humillante. Escoltado por soldados, lo llevaron a la Torre Blanca, el núcleo de la Torre de Londres, esa fortaleza normanda de piedra gris donde tantos nobles terminaron sus días sin esperanza. Allí, Ranulf Flambard fue confinado como prisionero político del nuevo rey, una advertencia para todo Inglaterra. Así mueren los siervos de reyes caídos. Los cronistas cuentan que cuando cruzó los muros húmedos de la torre, Flambard comprendió que su mundo había cambiado para siempre. Atrás quedaban los banquetes y la adulación. Ante él se abría el frío abrazo de una celda de piedra, con el eco de su caída retumbando en cada paso. Así, en un solo giro del destino, el hombre que había construido el oro de un rey, que había manipulado la corona desde la sombra, se convirtió en prisionero de su propia ambición. Con Guillermo II muerto y Enrique I en el trono, la maquinaria fiscal que él había dirigido con mano de hierro se volvió en su contra, encadenándolo a la más antigua y temida prisión de Inglaterra, la Torre de Londres. La Torre de Londres, erigida en 1078 a 1100 por orden de Guillermo el Conquistador y continuada por sus hijos, era más que un castillo. Representaba la consolidación normanda sobre Inglaterra, construida con piedra traída desde Caen, Normandía. Su diseño seguía modelos de fortalezas francesas de alto estatus, con murallas cortinas reforzadas y torres circulares que dominaban visualmente a la población anglosajona sometida. En sus orígenes, fue sede de la Casa de la Moneda Real, donde se acuñaban las libras y peniques de plata del reino y también albergaba la armería oficial, custodiada por los primeros Yeomen Warders, guardias que luego serían llamados popularmente Beefeaters, encargados de proteger el tesoro y la prisión. La White Tower, su torre central, poseía una capilla románica consagrada a San Juan Evangelista, usada por el rey y sus altos invitados. Su arquitectura incluía un salón de audiencia, depósitos de grano, cámaras reales con chimeneas talladas y murales policromados que en su momento la convertían también en un palacio. Sin embargo, con el tiempo, la torre fue adaptándose como centro de reclusión de alta seguridad. Desde el siglo XI hasta el XVI, albergó a prisioneros tan célebres como William Wallace, héroe escocés ejecutado en 1305, Ana Bolena, reina de Inglaterra decapitada en 1536, y Guy Fawkes, conspirador de la pólvora, en 1605. La práctica de alojar presos de alto rango nació precisamente en la época de Ranulf Flambard. Para la corona normanda, encerrar a un noble no era solo un castigo físico, sino una estrategia política para humillar públicamente al linaje entero, evitando la ejecución directa que podía generar mártires o rebeliones. En su estructura inicial, la torre no disponía de celdas subterráneas formales. Los reclusos importantes eran alojados en estancias adaptadas, habitaciones amuebladas con jergones y tapices mínimos, pero sin libertad de movimiento. Para el común de los mortales, sin embargo, las prisiones estaban en los niveles inferiores, húmedos y oscuros. Con el tiempo, se construyeron celdas de castigo como la Little Ease, un cubículo tan pequeño que el prisionero no podía ni sentarse ni estar de pie con comodidad.
diseñado para la tortura psicológica. Ya en tiempos de Enrique I, existía el cargo oficial de Constable of the Tower, el alcaide encargado de custodiar tanto el arsenal real como los reos políticos. Este puesto recaía en nobles de confianza, pues implicaba vigilar prisioneros que, de escapar, podían cambiar el destino del reino. La torre servía también como prisión transitoria para nobles franceses o escoceses capturados en batalla, tratados según su rango. Algunos podían recibir visitas, comida de sus casas y permiso para caminar por los patios, siempre bajo guardia armada. En los siglos XII y XIII, la torre adquirió otras funciones. Fue el escenario de torturas para herejes y conspiradores. Se reforzó con nuevas torres como la 345 Wakefield Tower, que albergó la corona de San Eduardo y las joyas reales desde tiempos de Enrique III. También funcionó como lugar de ejecución. Aunque la mayoría de decapitaciones se realizaba en Tower Hill, la Tower Green, patio interior, vio la muerte de reinas y damas nobles a puerta cerrada, evitando el espectáculo público. Por tanto, en tiempos de Ranulf Flambard, la torre era ya un microcosmos del poder real. Fortaleza militar, prisión de Estado, arsenal, residencia, símbolo arquitectónico y, sobre todo, un instrumento de terror político. Su mera visión al acercarse por el río Támesis evocaba la certeza de que la justicia real era inapelable. Fue en este lugar, antes de su leyenda sangrienta como patíbulo Tudor, donde Flambard se convirtió en el primer prisionero político oficial, inaugurando siglos de historias de traición, caída y miedo perpetuo. Tras su arresto en 1100, Ranulf Flambard fue conducido a la White Tower, la torre central de la fortaleza, donde lo instalaron en un cuarto de piedra en el nivel superior. No fue encadenado en los calabozos húmedos reservados a traidores plebeyos. Su rango como obispo y su vasto poder económico le aseguraron un trato diferenciado. Aún así, su reclusión era un mensaje político claro. Ningún rango lo salvaba de la humillación pública. Su celda era austera, una estancia alta y fría, iluminada apenas por saeteras estrechas que filtraban corrientes gélidas del Támesis. Las crónicas señalan que Flambard, como eclesiástico, conservó ciertos privilegios. Le permitían rezar en la capilla románica de San Juan, dentro de la torre, recibir alimentos calientes y contar con un pequeño grupo de sirvientes bajo vigilancia. Sin embargo, no podía salir ni cabalgar por los patios interiores, como ocurría con otros prisioneros nobles en épocas posteriores. Algunos registros contemporáneos sugieren que pasaba largas horas estudiando textos religiosos y financieros, pues sus libros fueron confiscados y seleccionados antes de su ingreso, dejando solo aquellos de oración o liturgia. Se dice también que el tesorero caído en desgracia no perdía su porte. Vestía túnicas episcopales de lino bordadas con hilos dorados. Sus sandalias eran de cuero fino y mantenía su barba y tonsura arregladas. Cada mañana se levantaba al amanecer, oraba en voz baja, desayunaba pan con miel y vino especiado y después se sentaba frente a la ventana para contemplar el paso de las barcazas por el río, mientras los guardias cuchicheaban sobre su destino. Para Flambard, el mayor tormento no era físico, sino psicológico. Sabía que Enrique I lo mantenía allí como rehén político y que su encarcelamiento servía para legitimar un reinado que muchos aún consideraban usurpador. Los rumores en la torre decían que su ejecución era solo cuestión de tiempo. Otros murmuraban que sería desterrado tras una confesión forzada. En este clima de incertidumbre, su mente se mantuvo en ebullición. Flambard comenzó a observar cuidadosamente a sus carceleros. Reconocía a cada uno, sus acentos normandos o ingleses, sus tics al caminar, las cadenas de sus llaves y el peso de sus espadas. Conocía la hora exacta de los relevos de guardia y observaba los suministros que traían desde la torre Wakefield y la puerta de Byward. Incluso logró identificar al escribano encargado de las cuentas de la prisión, preguntándole por la calidad del vino que traían de Gascuña para el rey. Su astucia era legendaria. Se sabe que a un prisionero seguía controlando parte de su fortuna, pues había dejado a clérigos aliados administrando rentas en Durham. Según un documento tardío del obispado,
Envió cartas cifradas con sirvientes de confianza, disfrazadas como peticiones de misas por su alma, que en realidad instruían a sus agentes para organizar un rescate o compra de voluntades. Mientras tanto, su salud se debilitaba. La humedad de la White Tower causaba artritis en reclusos ancianos y Flambard comenzó a cojear. Aún así, se levantaba cada noche para rezar maitines antes del amanecer, una práctica que fortalecía su disciplina mental. También dedicaba horas a enumerar mentalmente las familias nobles que había extorsionado como tesorero real, evaluando quiénes estarían dispuestos a pagar o ayudarlo para evitar represalias futuras de su parte si sobrevivía. En los corredores, los beefeaters contaban que, en ocasiones, Flambard reía en soledad mientras observaba la luna a través de la estrecha saetera, como si sus planes ya estuvieran formados. En el silencio nocturno, su figura episcopal se recortaba como un espectro de poder caído, pero sus ojos ardían con la misma llama que le dio su apodo de portador de antorcha. Para él, la torre no era solo prisión, era tablero de ajedrez, y cada noche, mientras el viento helado aullaba sobre los muros, su estrategia avanzaba un paso más hacia la libertad. Apenas fue encerrado, Ranulf Flambard empezó a idear su huida con la precisión de un contable y la astucia de un conspirador. Sabía mejor que nadie que la Torre de Londres no era inexpugnable para quien dominara el lenguaje universal del poder medieval: el dinero. Desde su celda en lo alto de la White Tower, comenzó a estudiar a sus guardias. Identificó quiénes eran veteranos curtidos en Normandía, quiénes eran nuevos reclutas con familias pobres y quién prefería el vino especiado antes que la paga real. Durante semanas, según relatan los cronistas de Durham, usó su elocuencia episcopal para halagarlos y hacerlos sentirse dignos. Sabía que un hombre halagado se corrompe más rápido que un hombre amenazado. Finalmente, envió un mensaje cifrado a sus aliados en Londres. Ordenó que le enviaran como obsequio un barril de consolación y gracia, una fórmula piadosa que en realidad ocultaba su plan. El barril, traído desde un comerciante de vinos de Gascuña, contenía un vino caro, dulce y especiado, tan valioso que incluso los capellanes reales lo reservaban para Pascua o Navidad. Pero lo más importante no era su aroma ni su sabor. En el fondo del tonel, cuidadosamente disimulada bajo capas de viruta, cuero y cera, venía enrollada una cuerda de cáñamo trenzado, suficientemente larga para descender por el muro norte de la Torre Blanca. Cuando el barril llegó, Flambard pidió que se descorchara y se sirviera a los guardias como signo de cortesía episcopal. Esa noche, la guardia entera celebró bebiendo el vino del prisionero. Borrachos y adormecidos, algunos se quedaron dormidos en las sillas, otros rezaban por su propia redención mientras bebían. Ranulf, mientras tanto, retiró con calma los últimos fragmentos de viruta y extrajo la cuerda. La ató con nudos de marinero al marco de la pequeña ventana románica de su celda, asegurándose de que la piedra soportara su peso. Sabía que un fallo sería mortal. La tradición narra que descendió lentamente, su túnica episcopal recogida, sus sandalias raspando la piedra húmeda, mientras el viento de febrero le entumecía las manos. La cuerda no alcanzaba hasta la base. Los cronistas anglosajones dicen que tuvo que dejarse caer los últimos 3 o 4 metros, golpeando con fuerza la roca o el embarcadero del Támesis. Algunos afirman que quedó cojeando varios días por la contusión. Una pequeña barcaza lo esperaba. Allí aguardaban hombres leales suyos, probablemente enviados desde Normandía, quienes remaron velozmente hacia un escondite en la ribera sur. Desde allí, huyó hacia la costa y luego al continente, donde se refugiaría con el duque Roberto Curthose. Este episodio no solo fue un acto de valentía. Demostró que la Torre de Londres, el símbolo máximo del poder normando, era vulnerable ante la corrupción. Ranulf no empleó espadas ni ejércitos para liberarse, sino el mismo instrumento que había usado toda su vida: oro líquido, vino embriagador, halagos y un cálculo preciso de la miseria humana. La torre sería inexpugnable para los pobres, pero no para un hombre que había estudiado sus grietas administrativas. Así nació la leyenda de Flambard, el obispo que burló al rey. Desde entonces,
Cada prisionero político encerrado en la torre recordaría su hazaña como un rayo de esperanza, aunque casi ninguno lograría repetir su proeza. Con el frío de la medianoche, calándole los huesos y la capa episcopal ondeando como estandarte fúnebre, Ranulf Flambard llegó al final de su osado descenso. La cuerda trenzada que traía desde su celda, aún húmeda por el rocío de la muralla, se tensaba sobre sus manos encallecidas por los años de administración y poder. Sus pies tocaron al fin el suelo de piedra junto al foso exterior de la Torre Blanca. El silencio de la fortaleza era absoluto, roto apenas por el murmullo lejano de los guardias ebrios durmiendo en la sala superior. Allí, entre la niebla espesa que cubría el río como un sudario, esperaba un bote angosto y oscuro, oculto detrás de los pilones de madera del embarcadero real. 2 remeros, hombres de confianza suyos o quizás mercenarios normandos pagados con generosas bolsas de plata, lo ayudaron a incorporarse. Ranulf, con el pulso acelerado pero la mirada gélida, se acomodó en el centro del esquife. Sin pronunciar palabra, los remeros empuñaron los remos de roble y comenzaron a impulsarlos río abajo. El Támesis en invierno era un corredor de oscuridad y corrientes traicioneras. Las barcas medievales, fabricadas con maderas pesadas selladas con brea y cera de abeja, se balanceaban con facilidad. Pero aquella noche, su frágil estabilidad era la única vía hacia la libertad. La luna iluminaba la espuma plateada, reflejando la figura encapuchada del obispo fugitivo. Las crónicas normandas señalan que la barca no se detuvo en ningún muelle intermedio de Londres. La orden era clara. Debía pasar sin ser vista frente a las atalayas y almenas, donde aún flameaba el estandarte de Enrique I, y seguir su curso hasta un embarcadero alejado, cerca de Greenwich. Allí le aguardaban caballos ya ensillados. Ranulf descendió cojeando, pues el salto final desde la cuerda le había torcido el tobillo, y bendijo el suelo con un susurro de victoria. Su escolta lo condujo a galope rápido por los caminos helados del sureste de Inglaterra hasta llegar a la costa de Kent. En el puerto de Dover, donde los acantilados blancos se alzaban como murallas naturales, un barco mercante normando, contratado con semanas de anticipación a través de redes de simpatizantes, ya se hallaba preparado. Este era un navío de casco bajo y vela cuadrada, utilizado habitualmente para transportar lana y sal, que esa noche cargaba el precio de la traición inglesa. Al amanecer, zarparon hacia el continente. Los vientos invernales azotaban el Canal de la Mancha y la travesía se prolongó con aguas turbulentas que hicieron vomitar incluso a marineros curtidos. Flambard, sin embargo, se mantuvo firme, aferrado al mástil. En su mente, cada ola era una bendición. Lo alejaba de la torre, esa tumba de piedra y silencio que se había propuesto devorarlo. Finalmente desembarcó en el puerto de Cherburgo, Normandía, donde fue recibido con asombro y reverencia. Allí, los partidarios de Roberto Curtose, hermano mayor de Enrique I y legítimo duque normando, lo acogieron como un símbolo viviente de desafío. Para ellos, su fuga era un acto de inteligencia política y prueba de la debilidad de Enrique I. La leyenda cuenta que Ranulf llegó a besar la arena de la costa al pisar tierra normanda, murmurando: «Aquí no hay torres de traición, solo el cielo de mi nacimiento». Pronto fue conducido al castillo de Rouen, donde Curthose le ofreció protección. Ranulf retomó su papel de consejero, planeando invasiones y conspiraciones con la misma mente estratégica que había manejado los tesoros ingleses. Su regreso no fue el de un fugitivo humillado, sino el de un hombre renacido. Con su fuga, Flambard demostró que ninguna prisión, ni siquiera la Torre de Londres, era inexpugnable ante el poder de la astucia, el dinero y la voluntad férrea. Su historia corrió como el fuego entre nobles normandos e ingleses, y su nombre quedó grabado para siempre en los muros de la torre, como un susurro de piedra que advertía: «Aquí cayó un gran hombre, pero ningún muro pudo retener su ambición». Exiliado en Normandía tras su audaz fuga, Ranulf Flambard no fue un fugitivo humillado, sino un obispo astuto que cayó de pie.
Fue recibido con honores en la corte de Roberto Curtose, duque de Normandía y hermano mayor de Enrique I Curtose, que aspiraba aún al trono inglés. Vio en Flambard un aliado estratégico invaluable. Este hombre, que conocía los secretos fiscales, las fortalezas y la política de Inglaterra como nadie, se convirtió en su consejero principal. Durante el año 1101, Ranulf organizó la administración del duque, redactó cartas diplomáticas y lideró los preparativos logísticos de un plan ambicioso: invadir Inglaterra para destronar a Enrique I. Algunos cronistas lo llaman el cerebro detrás de la expedición. Fue nombrado jefe de personal militar y administrativo de Curtose, supervisando la recaudación de fondos entre los barones normandos para financiar la flota. Sin embargo, la campaña se frustró. Ante la amenaza de invasión, Enrique I movilizó su ejército y fortificó la costa. La tensión terminó en una negociación política, el Tratado de Alton, sellado a mediados de 1101. Mediante este acuerdo, Roberto Curtose renunciaba formalmente a sus reclamos sobre el trono inglés a cambio de un generoso subsidio anual. El duque regresaba a Normandía con las manos vacías, pero Enrique I aprovechó la ocasión para recomponer alianzas. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Enrique perdonó a Ranulf Flambard. El rey que meses antes lo había encerrado como símbolo de su legitimidad, ahora lo restauraba en su sede episcopal de Durham. ¿Por qué? Según el cronista Orderic Vitalis, Enrique consideraba su talento administrativo demasiado valioso para perderlo. Nadie entendía mejor el sistema fiscal, las rutas comerciales y los débitos de los barones que el obispo Flambard. Además, Enrique sabía que readmitirlo reforzaría su dominio sobre el norte de Inglaterra, pues el obispado de Durham funcionaba como un bastión fronterizo estratégico contra los escoceses. A finales de 1101, Ranulf regresó a Inglaterra bajo escolta real. Fue reinstalado formalmente como obispo y se le permitió gobernar sus tierras sin restricciones. Ya no era consejero principal del rey, pues su cercanía política se había fracturado, pero su influencia permaneció en la diócesis y en los consejos eclesiásticos nacionales. Desde Durham, consolidó su legado con obras monumentales. Completó la catedral normanda de piedra gris que hoy domina la ciudad. Mejoró los sistemas de drenaje y fundó hospicios para peregrinos. Su reputación ante la historia es ambivalente. Para muchos contemporáneos, siguió siendo el obispo usurero, aquel que exprimió a nobles y clérigos sin piedad para enriquecer la corona. Para otros, fue un genio administrativo cuya eficacia financió proyectos como el Westminster Hall, puentes de piedra y murallas que garantizaron estabilidad en el reino. A su muerte en 1128, fue enterrado con honores en la catedral de Durham, que él mismo había engrandecido. El epitafio de su tumba decía: «Aquí yace Ranulf Flambard, obispo y constructor». No mencionaba su crueldad fiscal ni su fuga legendaria, solo su título y su obra de piedra. Sin embargo, en los corrillos de Durham y Londres pervivía un proverbio popular: más difícil que encontrar la honestidad de Flambard, recordando su astucia como virtud y pecado a la vez. En resumen, Ranulf Flambard, el hombre que una vez burló a la Torre de Londres y desafió al rey, terminó su vida como obispo respetado y temido. Su historia no es la de un traidor destruido, sino la de un hombre que sobrevivió gracias a su intelecto frío y su dominio del poder. Su llama no se extinguió en la prisión, sino que ardió lentamente, fundida en las piedras y vitrales que alzó con su riqueza, dejando para la posteridad el eco de su nombre como el primer gran prisionero y el primer gran escapista de la Torre de Londres. La saga de Ranulf Flambard trasciende el simple relato de un obispo corrupto y su fuga espectacular. Encarna el ADN más crudo del poder medieval. Fue un hombre nacido sin linaje noble, hijo de un sacerdote menor en Normandía, que ascendió gracias a un intelecto feroz y una moral maleable hasta convertirse en el administrador más temido de Inglaterra. Su historia revela la estructura misma de la monarquía normanda, un sistema en el que el oro podía más que el linaje y la astucia superaba a la fuerza. Flambard
no solo representó la corrupción, su figura simboliza el dominio absoluto del conocimiento administrativo sobre la brutalidad feudal. Donde los varones usaban espadas, él utilizaba cálculos de deudas y confiscaciones. Dominó la ley escrita y no escrita, imponiendo multas y retenciones de ingresos eclesiásticos para enriquecer la corona, mientras tejía un sistema de clientelismo y temor que sostenía el reino como una tela de araña. Su fuga de la Torre de Londres, además, modificó para siempre la percepción del lugar. Antes de él, la torre era símbolo de castigo real y autoridad suprema, pero su huida demostró que ninguna muralla es infranqueable ante la corrupción y la audacia. Paradójicamente, esta hazaña no debilitó su prestigio, la reforzó. Desde ese momento se impusieron nuevas medidas de seguridad. Se crearon cargos como los Yeoman Warders, los Beefeaters, guardianes de élite para custodiar las llaves de la fortaleza, y se limitó el acceso a bienes de lujo para prisioneros de alto rango. La torre se volvió aún más inexpugnable, porque Flambard había probado que era vulnerable. Históricamente, su legado fue doble. Por un lado, sus reformas tributarias sentaron las bases de la administración fiscal centralizada inglesa, un modelo que evolucionaría en los exchequers medievales y que permitió a los reyes financiar guerras, cruzadas y castillos durante siglos. Por otro lado, su figura dejó una huella indeleble en el imaginario popular. Era temido y odiado. Un proverbio medieval rezaba: tan difícil como encontrar la honestidad de Flambard, un dicho que equivalía a imposible. Sin embargo, su redención llegó a través de la piedra. Los edificios que impulsó, como la monumental Westminster Hall, uno de los salones medievales más grandes de Europa, y la Catedral Normanda de Durham, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siguen en pie. Estas construcciones atestiguan su genio administrativo, su ambición sin freno y su visión arquitectónica. En un plano simbólico más oscuro, Flambard se convirtió en el arquetipo del hombre que no se somete. Demostró que la autoridad real no radicaba en coronas ni mazmorras, sino en la capacidad de controlar el flujo de riquezas y de leer los corazones de hombres corruptibles. Su fuga quedó inscrita en las crónicas como un mito y una advertencia. Así como el fuego devora el roble más duro, la inteligencia puede quebrar la torre más alta. En definitiva, Ranulf Flambard legó una lección eterna. Fue un villano para unos y un héroe para otros, pero sobre todo un recordatorio de que el poder sin escrúpulos puede construir catedrales y al mismo tiempo escapar de la prisión más temida de la tierra. Su historia arde aún en los muros de la Torre de Londres, como brasas apagadas que guardan el secreto de su noche de fuga.